bienvenidos a Ciencias Poderosas. En el video de hoy, física. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nahuel y como bien decía en la intro del video, vamos a adentrarnos en el mundo de la física, una ciencia muy poderosa y extraordinaria. Bien, en particular vamos a estudiar lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, o como todos lo conocen, como MRU. ¿Qué significa? Como el nombre lo indica, es un movimiento en línea recta, porque es movimiento rectilíneo, es decir, que el movimiento se produce en línea recta, y uniforme. Uniforme es una característica de este tipo de movimiento, que es lo que da a entender es que la velocidad del cuerpo, del móvil o de lo que fuere, es siempre igual, siempre constante, es decir, que es invariante en el tiempo. Entonces, sabiendo esto, a continuación vamos a ir viendo una serie de ejercicios básicos, nivel medio y quizás un nivel más avanzado de varios tipos, para ir viendo qué tipo de problemas puede traer un ejercicio de este tipo, es decir, ejercicios de MRU, intentando resolverlo con diferentes técnicas y con teórica. Lo fundamental es saber siempre teoría. Si uno no sabe teoría, no puede resolver ningún ejercicio. Y si le sale, es porque le salió de casualidad. Porque siempre vienen de la mano la teoría y la práctica. Por lo tanto, en física es muy importante saber teoría, porque siempre hay que fundamentar lo que se resuelve. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué se movió así? ¿Por qué tardó esto? ¿Por qué se resuelve así? Siempre son esas preguntas que se hacen en física. Por lo tanto, a continuación vamos a ir viendo una serie de pasos o ecuaciones o fórmulas, como quieran llamarle, para poder encarar este tipo de ejercicios. Bueno, ahora lo que voy a explicar es la teoría del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué tipos de fórmulas o a la que llaman ecuación horaria se utilizan al encarar cualquier tipo de ejercicio de este estilo, de este tipo de movimiento? Entonces, comenzamos. Como bien decía antes, MRU tiene una característica muy importante, la cual es que la velocidad es siempre constante, es invariante en el tiempo. Bueno, hay una ecuación horaria que ya todos sabrán, que se le llama así a la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, que tiene como característica A, una posición en función de un tiempo determinado t. Ahora proseguimos a escribirla, lo cual dice que x es igual a la velocidad por una variación de tiempo más una posición 0.
Eso quiere decir posición inicial. O, otra forma de escribirla, creo que es la más común, es x es igual a x inicial más velocidad por delta t. Entonces, ¿qué es x? X es el desplazamiento o posición de un móvil, de un cuerpo. ¿Qué es v? Es la velocidad. ¿Qué es t? Es el tiempo. Cuando aparece delta t, esto significa variación de tiempo. Por lo tanto, siempre que aparezca delta, ¿sí? Esa es la letra griega delta, significa, o estamos hablando de variación. Como aparece delta t, esto quiere decir que es variación de tiempo. Variación de tiempo, porque aparece con la letra t. Si aparece delta x, entonces esto significa variación de posición o desplazamiento. Acá, desplazamiento o posición. Se la puede llamar de ambas maneras. Bien, entonces, esta es una de las fórmulas que se usa en este tipo de movimiento, la cual se llama ecuación horaria. Ecuación horaria. Bien, esta es una de las fórmulas que se pueden llegar a utilizar para resolver un problema de este estilo. Ahora bien, hay otra fórmula de este movimiento característico, que es la que relaciona la velocidad de esta manera. Delta x sobre delta t. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad es igual a la variación de posición o desplazamiento dividido variación de tiempo. Delta x sobre delta t. Y otra forma de escribir delta x y delta t es la siguiente: x f menos x0 sobre t f menos t0. ¿Qué significa esto? Tf es el tiempo final. T0 es el tiempo inicial. Xf es la posición final, posición final, y x0 es la posición inicial. Bien, con esto tenemos las dos ecuaciones fundamentales en este movimiento.
Sin estas dos ecuaciones no se puede resolver nada. Hay algunas veces que solamente se va a necesitar usar esta y otras solamente usar esta. O ambas. Simplemente depende del ejercicio, porque a veces hay que despejar determinadas incógnitas y hay que tener bastante intuición en algunas cosas y en otras no. No quiere decir que siempre se tenga que usar la intuición, ya que la física hay que demostrar mediante fórmulas o deducciones teóricas el porqué de ese resultado. Entonces, ahora lo que vamos a pasar a hacer es un simple ejercicio como para empezar a ver qué tipo de dificultades se pueden llegar a encontrar. Por ejemplo, un auto parte del reposo y recorre 100 metros en un intervalo de tiempo de 20 minutos. Entonces, ¿a qué velocidad recorrió esos 100 metros? Bien, entonces, siempre en un ejercicio de física hay que leer 1, 2, 3 veces si es necesario para poder anotar los datos que tenés y los datos que no. Entonces, aparte, en un apartado, esto sirve, el que quiere lo hace, el que quiere no, pero es una buena manera de poder resolver ordenadamente el ejercicio, así uno no se marea. Entonces, ponemos datos e incógnitas. Datos, ¿qué datos tengo? Un auto parte del reposo. Eso es muy importante. Ahí me está dando datos implícitos, es decir, que son datos que están escondidos. ¿Qué quiere decir que un auto parte del reposo? Reposo significa que está quieto, por lo tanto parte de estar quieto. Por lo tanto, cuando un ejercicio dice que algo parte del reposo, es porque siempre uno tiene que considerar que parte de una posición inicial, porque es el inicio de ese movimiento, por lo tanto esa es posición inicial, aquí está acá, posición inicial, es 0. Uno considera eso, es decir, que parte desde 0 metros. Y también cuando dice que está partiendo del reposo, esto indica que el tiempo inicial es 0 segundos. ¿Por qué? Porque si parte del reposo es como que yo aprieto el cronómetro justo ahí, en ese instante. Entonces empieza a contar desde 0 cuando parte del reposo, en ese instante. Bien, otra cosa fundamental son las unidades. X, posición o desplazamiento, se mide en metros. El tiempo, que se representa mediante la letra T, se mide en segundos.
La letra que representa el metro es la M y la que representa el segundo una S. Y la velocidad, muy importante, se mide en metros sobre segundos. Y la forma de representarlo por letras es la M sobre S. Simplemente es la letra que representa el metro y la letra que representa el segundo. Bien, con todo esto continuamos. Volvemos a leer el ejercicio. Un auto parte del reposo y recorre 100 metros. Bueno, parte del reposo ya me desprende dos datos. Vamos a datos y ponemos que X inicial es 0 metros y que T inicial son 0 segundos. Dice que recorre 100 metros. Por lo tanto, si recorre 100 metros, no recorre más. Recorre 100 metros. Por lo tanto, la posición final, esto es posición porque la unidad del 100 es el metro, por lo tanto representa a una posición, desplazamiento o posición. Entonces, recorre 100 metros, por lo tanto, la posición final son 100 metros. En un intervalo, de tiempo de 20 minutos. Aquí hay que tener cuidado. Nos da un dato que dice que lo recorre en 20 minutos, por lo tanto, hace 100 metros en 20 minutos. Vamos a dibujar la situación. Siempre en física es conveniente dibujar la situación. Eso va a resultar más fácil para resolver el ejercicio. Parte del reposo, entonces quiere decir que acá tengo 0 metros y 0 segundos. En un intervalo de 20 minutos, por lo tanto llega a los 100 metros. Esto de acá son 100 metros. Esta distancia de acá son 100 metros. Y estos 100 metros de acá a acá los recorre en 20 minutos. Por lo tanto, los 20 minutos es cuando llega acá, a este punto. Este es el tiempo final, porque es el tiempo que finalizó el recorrido de 100 metros. Tiempo final es el tiempo que finalizó el recorrido de 100 metros a los 20 minutos. Por lo tanto, esto es la posición inicial y esto es el tiempo inicial. Bien, dice que tenemos que hallar la velocidad a la que recorrió esos 100 metros. ¿A qué velocidad recorrió esos 100 metros? Por lo tanto, nuestra incógnita es la velocidad. Bien, entonces, uno lo que tiene que hacer es directamente ir a la fórmula, en este caso, y ver qué datos tengo y qué datos no. Por ejemplo, si vamos a la fórmula de la ecuación horaria, dice x igual a x inicial más velocidad por delta t. Entonces vamos a nuestros datos y vemos qué datos son los que podría reemplazar y cuáles no. Entonces escribimos acá la ecuación horaria y ahora verificamos qué datos pueden entrar y cuáles no. Bien, posición inicial, ¿lo tengo? Sí, perfecto. Posición inicial, acá está. Bien, lo puedo reemplazar. X final, ¿lo tengo? Sí, son 100 metros que sería este. Esta X de acá puede o no escribirse con F. En este caso, esta X representa una posición general que uno quiere recorrer. Esta siempre es la inicial. Y esta X, por más que no tenga la F, es una posición que recorre el móvil o lo que fuere de forma general. En este caso, como ya me están dando que X final es 100 metros, entonces tomo
esta X general como X final, ya que es la posición que recorre, en este caso el auto, la posición final. Llegaste ahí, hasta ahí, no hay otra posición. Dice que el auto parte del reposo y recorre 100 metros, por lo tanto esos 100 metros lo tomo como este dato. Recuerden eso, aunque no diga F, esto se puede tomar como posición final. XF es lo mismo que esto. Entonces tengo este dato, la velocidad es mi incógnita y delta t, por ahí si no se dieron cuenta, lo que conviene hacer es escribirlo en vez de así, como lo escribí acá. Delta t que es igual a tiempo final menos tiempo inicial. Por lo tanto, si vamos a la fórmula, entonces lo reescribimos. Más velocidad por, en vez de poner por delta t, ponemos b por tiempo final menos tiempo inicial. Y ahora va a ser más fácil visualizar para el que no lo vio. El que lo vio, perfecto. Entonces, lo que hay que hacer ahora es simplemente reemplazar. Tenemos tiempo final. Sí, acá no lo escribo, pero sí, son 20 minutos, pero acá sí está escrito. ¿Por qué? Porque dice que el auto lo recorre a los 100 metros en un intervalo de tiempo de 20 minutos. Por lo tanto, llega al final de su recorrido, que son 100 metros en este caso, a los 20 minutos. Por lo tanto, el tiempo final son 20 minutos. Por lo tanto, el tiempo final sí lo tengo. El tiempo inicial está acá, es 0 segundos, por todo lo que explicamos antes. T0, hay que reemplazarlo acá. Ahora, física terminó. El problema de física terminó. ¿Por qué? Porque ahora lo que falta aplicar es la parte matemática. Siempre viene matemática de la mano con física. Una vez que se termina todo lo referido a física, hay que resolver siempre cuentas. Por lo tanto, es simplemente una cuenta matemática. En este caso es una ecuación. ¿Por qué? Porque B sería mi incógnita y todo lo demás sería dato. Por lo tanto, tendríamos que hacer lo siguiente. Vamos despejando esto. Vamos a hacerlo acá aparte. Vamos a reescribirlo. X es igual a X inicial más velocidad por tiempo final menos tiempo inicial. Perfecto, ahora hay que tener cuidado porque hay que respetar las unidades que yo dije, que son las correctas. La posición tiene que estar en metro, el tiempo en segundos y la velocidad en metros sobre segundos. Entonces vamos a la ecuación. X, que sería la X final, por lo que expliqué antes, es esta, sería 100 metros. Entonces reemplazamos 100 metros. Esto es igual a la posición inicial, sería esta. X inicial 0 metros. Más la velocidad no la conocemos, es lo que hay que despejar. Velocidad por tiempo final. Tiempo final me lo da acá. Son 20 minutos. Y ojo con esto, porque el tiempo, como dije antes, se mide en segundos, pero esto está en minutos. Entonces, antes de reemplazarlo en esta fórmula, hay que pasar los minutos a segundos. Es un pasaje de unidades. ¿Cómo se hace? De la siguiente manera. Separamos acá. Se hace simplemente por regla de 3 simple. Es una manera de poder hacerlo. Entonces, lo que hay que hacer es lo siguiente. Decimos que si un minuto, todos sabemos que en un minuto hay 60 segundos. Entonces, abajo de la misma unidad tengo que poner lo que quiero transformar a segundos, que en este caso quiero transformar 20 minutos a segundos.
Por lo tanto, 20 minutos va abajo de 1 minuto. Siempre. Lo que querés transformar siempre va abajo de la misma unidad. Entonces, esto quiere decir que 1 minuto son 60 segundos. Entonces, 20 minutos son... ahí, y eso sería una regla de 3 simple. X se pone simplemente para decir que es una incógnita. Y lo que se hace es lo siguiente. Hay que hacer este por este y el resultado dividirlo por este. Entonces, este por este y el resultado se lo divide por este. División. Lo que hay que hacer es lo siguiente. Este multiplicado por este y el resultado dividirlo por 1. Entonces, al hacer la cuenta, este por este me da 1200 segundos. Directamente se hace así. Es este por este y lo dividí por este. Y el resultado que obtuve fue 1200 segundos. ¿Por qué? Porque al hacer 20 minutos por 60 sería lo siguiente. 20 minutos por 60 segundos, perdón, y lo tengo que dividir a ese resultado sobre 1 minuto. Por reglas matemáticas, al tener una multiplicación y encima una división, puedo simplificar lo que es igual. En este caso, las unidades de minuto son iguales, por lo tanto puedo simplificar. Entonces el resultado que me dé acá, 20 por 60 dividido 1, va a quedar en la unidad que me sobrevivió. Estas se fueron y me sobrevivió segundos, por lo tanto el resultado va a dar en segundos. Es por eso que da ese resultado. Y una vez que tenemos transformado eso, ahí sí reemplazamos acá. Tiempo final ya lo tengo, es 1200 segundos. Le resto el tiempo inicial. Y el tiempo inicial era 0 segundos. Perfecto. Entonces, bajamos el 100. Seguimos con matemática. Le pasamos restando el 0. Que en realidad no serviría de nada porque pasar restándole 0 es restarle nada. ¿Por qué se puede hacer esta cuenta? Porque tiene la misma unidad. Esto es 100 metros menos 0 metros. Por lo tanto, cuando tengo la misma unidad, en física esto es muy importante, cuando se tiene la misma unidad, se puede hacer la cuenta. Si no se tiene la misma unidad, olvídense de hacer alguna cuenta porque no sería correcto. ¿Sí? Entonces, de este lado me queda velocidad por, y hago ya esta cuenta. 1200 segundos menos 0. ¿Esta cuenta se puede hacer? Sí, porque la unidad es segundo de los dos. Entonces 1200 menos 0 es 1200. Y la unidad correspondiente. Ahora 100 menos 0 da 100 metros. Igual a velocidad por, volvemos a escribir. Y ahora simplemente hay que sacarse encima este 1200. ¿Por qué? Porque hay que despejar a B. Y despejar B, o una incógnita en matemática, es dejar completamente sola a esa letra, que en este caso es la B, de velocidad. Por lo tanto, el 100 metros lo dejo igual. Y como 1200 segundos se está multiplicando a B, está multiplicando, entonces su operación inversa es la división. Por lo tanto, al pasar para el otro miembro, pasa dividiendo. 1200 segundos. Y esto es igual a B. Entonces ahora hay que hacer esa cuenta que da 0,083 periódico, pero no hace falta, hasta ahí estaría bien, metros por la unidad de metros sobre segundos. ¿Y está correcto? Sí, la unidad está correcta, porque la unidad, acuérdense que es metros sobre segundo. Y ahí terminaría mi ejercicio.